Seguimos en Laberintos, hora de meternos en los números de la semana. En este caso, una novedades en las últimas horas que tienen que ver con Sancor, querido Dami. Novedades con el tema Sancor y una situación de crisis que ya viene hace prácticamente una década. Por lo menos desde 2016 hasta la fecha, la crisis en Sancor fue creciendo hasta llegar a algunas nuevas noticias en el día de hoy. Te decía, una pata importante en esta región de la provincia de Santa Fe y puntualmente aquí en la ciudad de Galvez, con una planta que todavía tiene varios empleados de Galvez y de la región trabajando con ciertas condiciones de pago de sueldos, de pago de aguinaldos, de jornadas laborales, bastante irregular. Una crisis, una situación bastante complicada para los trabajadores de Sancor aquí en Galvez y para la situación de Sancor en general. Pero mira, quiero pasar con la primera placa, breve reseña histórica de algunos puntos para tener en cuenta y para analizar de dónde venimos y a dónde va llegando esta cooperativa que se formó en 1938, 16 cooperativas que se unieron y algunos temas para tener en cuenta. Nos vamos a una fecha, nos vamos a 1947, cuando se emplaza la planta en Galvez, y mirá estas cifras que van a ir apareciendo. Se podían almacenar hasta 2 millones de kilos de queso en la planta, puntualmente de quesos que teníamos aquí en la ciudad de Galvez. En 1970 ya producían, leche pasteurizada, cremas, manteca, flanes, postres, yogures, algo que había comenzado con leche y con queso solamente, se amplificaba mucho más. De 1938 a 1947 creciendo, de 1947 a 1970 creciendo, a punto tal de llegar a 2 filiales, una que estaba ubicada en Brasil y otra que estaba ubicada en Estados Unidos. Auge total de la empresa, crecimiento insignia dentro de las empresas lácteas de la República Argentina, que ya ampliaba sus límites, que salía del país y que podía tener 2 filiales en Estados Unidos y en Brasil. Vamos con la otra placa, vamos a ver algunos numeritos más y a entender un poquito más la situación. Y acá nos vamos al 2016, a esta crisis que yo hoy te comentaba, que prácticamente llega a una década. El quiebre más fuerte fue en 2016, cuando aparece esta deuda, en parte comercial, impositiva y financiera, de 10.000 millones de pesos. Del momento, estamos hablando de prácticamente 700 millones de dólares de deuda entre comercial, impositiva y financiera de la empresa a partir de 2016. Y ahí se empieza a romper. Empieza la venta de unidades productivas, en total 7 unidades productivas que son vendidas, muchas de ellas a empresas muy conocidas de la provincia de Santa Fe. El caso de Vicentín, que se quedó con la línea de postres, flanes y yogures. El caso de Adecoagro, que se quedó con la planta de morteros y de Chivilcoy. Y el caso de San Gotardo, otra empresa láctea importante en la República Argentina, que se quedó con la línea de producción de queso azul. Ya la crisis, que comenzaba a principios de 2000, se agudiza a partir de 2016. Esta deuda de casi 700 millones de dólares, la empresa que se empieza a romper, que empieza a vender unidades productivas, que comienza a achicarse. Bueno, mirá, vamos con la siguiente placa. Vamos a ver algunos datos más. Acá vas a ver la comparativa real que muestra el quiebre. Hoy lo hablábamos más de cuestiones financieras o de plantas instaladas. Acá lo vamos a ver con el tema de la producción. 5 millones de litros de leche por día llegó a procesar Sancor. Tenía el 3,8% de participación en el mercado, era la 4ª empresa láctea más importante de dicho rubro aquí en el país. De esos 5 millones de litros de leche por día, hoy nos vamos a un promedio de 570.000 litros de leche por día. Qué impresionante esa diferencia. La caída es terrible. Abrumadora. A ver, estamos comparando el mejor momento contra el peor. Sí. Pero fíjate vos la diferencia. La caída es increíble. Hoy en día hay días, obvio, con la producción que se acerca al 1.000.000 de litros por día, pero el promedio del último año es ese. Son 570.000 litros de leche procesada por día en Sancor, cuando en su auge estamos hablando de 5 millones de litros de leche por día. Cayó la participación en el mercado, obviamente, de aquel 3,8% a menos del 1,8% de participación en el mercado lácteo actual, y de aquella 4ª empresa del rubro más importante en el país, hoy en día en el puesto 11, la 11ª empresa más importante de dicho rubro en la República Argentina. Una situación bastante complicada que no solamente se ve reflejada en la parte económica, en la parte productiva, en desprenderse de unidades dentro de la empresa para ser vendidas a otras empresas,
sino que tiene que ver, obviamente, con los puestos laborales, con la situación de los trabajadores. Y puntualmente nos vamos a meter con algunos detalles de lo que sucede con la gran mayoría de los trabajadores que tiene Sancor aquí en la ciudad de Galvez. Mira esto, por ejemplo. Ya acá vas a ver ese número. 5.100 empleados en 2016, cuando estábamos hablando de que la empresa ya se metía de cabeza en una crisis muy importante. De ahí te vas a los 1.800 empleados de 2023. Mirá la cantidad de puestos de trabajo que perdió Sancor en menos de una década. Aquí en Galvez tenés 226 empleados. Y ahí en el recuadro te voy a dejar algunos puntos como para tener en cuenta cuál es la situación laboral de estas personas, de estos 226 empleados que tiene Sancor aquí en Galvez, que están cobrando prácticamente el 50% de lo que estipula el convenio laboral, que cobran, mejor dicho, el sueldo en 4 cuotas, una por semana. Algunos trabajadores dentro de la planta de Sancor en Galvez le deben hasta 2 meses de trabajo. El caso de aguinaldo, de las 2 cuotas anuales del aguinaldo, en la última cuota de julio fue cobrado en 12 cuotas semanales. Se le ha pagado de a puchitos semanales la cuota del aguinaldo correspondiente a la mitad del año, correspondiente en julio, y hoy en día con una situación bastante conflictiva, con paros de 1 hora por turnos para realizar asamblea y demás, y una situación muy conflictiva del gremio dentro de la empresa. Claro, también. pero perdón, estas condiciones que las repasamos hace algunos meses atrás no cambiaron en absoluto. De ninguna forma. O sea, siguen exactamente igual que hace cuánto, Sí, 6, 7 un meses, año atrás. Un año atrás. Yo recuerdo que este informe sobre Sancor, cuando teníamos otras novedades, el año pasado lo habíamos realizado también, 2023, más de un año de haber realizado aquel informe de Sancor aquí en Laberintos, traemos otra vez arriba de la mesa el tema de Sancor porque hubo novedades y la situación de los trabajadores es prácticamente la misma, no solo en 2022, sino también en 2021. La situación es bastante complicada, estamos hablando de más de 200 vecinos de la ciudad de Galvez que hoy en día tienen su fuente de laburo a través de la planta de Sancor que está ubicada aquí en la ciudad. Y hoy te decía que hay otras novedades, que hay otros puntos que se confirmaron prácticamente en las últimas horas. Algo que ya venía, primero algo que venía hace un tiempo, tenía que ver con un fideicomiso, un grupo de empresas en la República Argentina que se querían unir para hacerse cargo de Sancor. La idea de llegar a hacerse cargo de la cooperativa era sí o sí a través de un préstamo del Banco Nación por nada más y nada menos que 75 millones de dólares. Ninguno pensaba arriesgar. Nadie la iba a poner del bolsillo, ¿no? Uno por ahí podría llegar a entender. ¿En qué época, Damián? A ver, así saco un par de números muy rápidos. ¿En qué época qué? Que querían tener ese financiamiento del Banco Nación. En el último semestre. Ahora. Ahora, ya. Claro. Estoy hablando con los números prácticamente de... No tiene un semestre. Porque en su momento Vicentín, por ejemplo, cuando se hace cargo de parte de esas líneas productivas, tiene que ver también con los préstamos que le venía dando. O sea, ya era una práctica habitual. El Banco Nación prestaba, la empresa iba y compraba con esa guita prestada del Banco Nación. Exacto. Este es más o menos la misma vuelta. Ir al Banco Nación, conseguir un préstamo de 75 millones de dólares, número importante, tener en cuenta que la deuda, cuando comienza la crisis del dólar de 2016, claro, eran entre 600 y 700 millones de dólares. Acá este grupo de empresarios que busca la idea de financiarse a través del Banco Nación, de la banca pública, hay que decirlo, con 75 millones de dólares, bueno, esa idea se termina tumbando, se termina confirmando que se tumba esa idea durante la última semana. Lo particular, y esto es llamativo, que había mucho apoyo y mucho lobby de Atilra, del gremio que nuclea a los trabajadores. Claro. Pero los mismos trabajadores eran los que, en gran medida, lamentablemente por ahí, en ciertos ámbitos laborales, cuesta decirlo de forma pública cuando vos tenés el gremio por detrás, pero no les cerraba mucho la idea, porque corría en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo. Aparte de los puestos que ya se han perdido prácticamente en la última década, esto representaba una pérdida de puestos de trabajo. Y había una posición muy rara, porque en este caso vos tenías al gremio... Sí, apoyando esa compra. Estabas al gremio apoyando a este grupo de empresarios privados que buscaban financiamiento con la banca pública para hacerse de la cooperativa. No es común que pase esto. Después cada uno saca
Cada uno puede sacar sus conclusiones. Me imagino los trabajadores no deben haber estado muy contentos. Y los trabajadores, sinceramente, si uno tiene la posibilidad de hablar con alguno de ellos, no están para nada. No es bueno generalizar, pero cuando uno tiene la posibilidad de hablar con algunos, no están para nada muy satisfechos con la representación que está realizando Atilra de ellos mismos. Por lo menos con lo que pasa en la planta aquí de la ciudad de Galvez. Obvio que en este tipo de situación es muy complicado salir de forma pública a decir este tipo de cosas, teniendo en cuenta que hoy todavía estás sosteniendo el pan de la mesa de tu familia con el laburo que, aunque existan condiciones deplorables, sigue siendo tu sostén económico. Más allá de todo, esas condiciones que vos mostrabas en la placa anterior, yo no sé si en muchos gremios toleran que por un año cobrar el 50% de lo que estipula el convenio, en 12 cuotas los aguinaldos. No sé si muchos gremios te toleran esta situación por mucho tiempo de manera prolongada. Es una situación muy particular. Claro. Muy particular la situación del gremio, muy particular el apoyo explícito del gremio a este grupo de empresarios que se querían endeudar con la banca pública con 75 millones de dólares. Y con este tema te puedo abrir la ventana de lo que ya ha sucedido con Vicentín, con el tema Sancor, y de lo que ha sucedido con Vicentín hace 4 años atrás, con los préstamos del Banco Nación, que finalmente terminaron prácticamente quebrando la empresa y así como los recibieron no los pusieron. O sea que la situación es bastante compleja. Y ahora la perlita final, porque ese grupo de empresarios que querían armar este fideicomiso para hacerse cargo de Sancor a través de un préstamo de la banca pública de 75 millones de dólares. Esa idea se cae. Se cae. Sí. Está caída por la Comisión Nacional de Valores. Esa es una de las últimas informaciones de los últimos días. ¿Y ahora qué pasó? Aparecen algunos nombres interesantes. Aparecen unos nombres que los tenía terminado de chequear. Uno de ellos es el de Marcelo Figueiras, que es el titular del laboratorio Richmond. Sí. Muy conocido, empresario muy conocido. Y el otro es un gran empresario de medios de la provincia de Santa Fe, Gustavo Scaglione. Mira vos. El dueño del multimedio La Capital. Sí, Televisora Litoral. Exactamente. Él tiene Radio 2, Canal 3, Diario La Capital, entre otros. Bueno, Radios FM, Vida, Diario 1 de la ciudad de Santa Fe. Exacto. Bueno, un empresario de medios muy importante de la provincia, sino el empresario de medios más importante de la provincia de Santa Fe, que estaba en sociedad con el titular de Laboratorios Richmond para poder lograr el financiamiento por parte del Banco Nación para meterse dentro de la empresa, pero bueno, viste que por ahí aparecen algunos apellidos. Sí. Están multirrubros. Están todos. Me hizo acordar. Hoy escuché, también tiene un poquito de conexión con esto, hoy escuché a Manzano, otro empresario muy reconocido de la República Argentina, que podremos pasar prontuario interesante, hablando de que si hay que privatizar, él se anotaba. Claro. Que él se anotaba. Sí, es como que hay un grupo que está atrás como esperando. El grupo Vila Manzano, uno de sus dueños, titular de Edenor, creo que es. Exacto, él mismo. El mismo, ahí está. El mismo, sí, Manzano, titular de Edenor, que también ha tenido una pata importante en medios de comunicación. Ahora es como todo un multirrubro. Un multirrubro. Sí, un polirrubro. Que cuando vos pones la lupa en ciertas cuestiones como esta, a ver, ¿quién quiere quedarse con esto? Bueno, aparecen más o menos los mismos apellidos. Había otros empresarios, pero estos dos me parecía interesante tenerlos en cuenta por el rubro, el caso de los laboratorios, y también por una persona muy ligada a la provincia de Santa Fe, como el caso de Scaglione. Pero bueno, para tener en cuenta la situación que pasa en Sancor, en la provincia de Santa Fe, puntualmente en la planta de Galvez. Vamos a ver si hay algún tipo más de novedades en lo que queda de estas próximas semanas. Juan, y caída esa posibilidad de la compra por ahora. Hay que ver cómo sigue la situación justamente de estos más de 220 trabajadores de Sancor en Galvez.